Muchos quieren cambiar su vida, pero pocos están dispuestos a cambiar su mentalidad, y ahí comienza el verdadero problema. Nos enseñaron a admirar lo grande, lo inmediato, lo espectacular, pero nadie nos enseñó a respetar lo pequeño, lo constante, lo invisible. Y por eso tanta gente vive frustrada, esperando un milagro, cuando en realidad el milagro ocurre todos los días, pero pasa desapercibido, porque el ser humano no fracasa por falta de capacidad, fracasa por impaciencia. Queremos resultados rápidos para calmar la ansiedad, no procesos firmes para construir carácter. El 1% diario no alimenta el ego, alimenta el futuro. Y por eso duele, porque no se aplaude, no se celebra y no se presume. Pero escúchame bien, la vida no cambia cuando te emocionas, cambia cuando repites. Tu mente no se transforma con discursos, se transforma con hábitos. Si hoy haces solo un poco mejor lo que ayer hiciste mal, ya estás ganando, aunque nadie lo note, porque el crecimiento real no hace ruido, pero lo cambia todo. Muchos creen que para cambiar la vida necesitan un momento dramático, un golpe fuerte que lo transforme todo de una vez, pero esa idea es la que mantiene a tantos atrapados. Yo aprendí muy temprano que los cambios espectaculares emocionan, pero la disciplina sostiene, y sin disciplina cualquier emoción se apaga. Cuando era joven veía personas llenas de sueños, pero sin hábitos, y con el tiempo entendí que no les faltaba talento, les faltaba constancia. El cambio verdadero no hace ruido, no se anuncia, no se presume, se practica. Es levantarte cuando no tienes ganas, cumplir cuando nadie te mira y repetirlo al día siguiente. La disciplina no es rigidez, es coherencia. Es decidir quién quieres ser y actuar en consecuencia, incluso cuando tu cuerpo protesta. En mi vida descubrí que los resultados no llegan cuando todo es cómodo, llegan cuando decides respetar pequeños compromisos diarios, porque ahí se forma el carácter. Un hombre no se transforma cuando promete, se transforma cuando cumple, incluso en lo pequeño. Recuerdo ver culturas donde la palabra vale más que el entusiasmo, donde llegar a tiempo es respeto y repetir bien una tarea es orgullo. Ahí entendí que la disciplina no limita, libera. La cultura nos enseñó a buscar atajos, pero la disciplina enseña paciencia y orden. No necesitas cambiarlo todo hoy. Necesitas cambiar algo y sostenerlo sin negociar contigo mismo. Ese pequeño cambio repetido crea una nueva identidad que se vuelve visible con el tiempo. He visto personas fracasar no por falta de oportunidades, sino por abandonar demasiado pronto. Creyeron que el cambio debía sentirse intenso, cuando en realidad debía sentirse constante, casi aburrido. La disciplina construye carácter, y el carácter sostiene el éxito cuando la motivación desaparece. Hay días en los que no sientes avance, pero igual estás creciendo por dentro. Si hoy haces lo correcto, aunque sea incómodo, mañana te respetarás más. Y ese respeto propio fortalece tu voluntad. Cada acto disciplinado le enseña a tu mente que puedes confiar en ti. No busques aplausos externos, busca coherencia interna. No esperes resultados rápidos, espera volverte fuerte y estable. Porque cuando eliges disciplina sobre drama, el cambio deja de ser un evento y se convierte en tu forma de vivir. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el talento es lo que define el destino de una persona, que quien nace con habilidades especiales tiene ventajas sobre los demás. Pero la vida me enseñó algo muy distinto. He visto personas brillantes quedarse a mitad del camino y personas comunes llegar más lejos de lo que nadie imaginó. ¿La diferencia? La constancia. El talento impresiona al inicio, pero la constancia sostiene cuando el proceso se vuelve pesado. El talento abre puertas, pero es la constancia la que te mantiene dentro. Crecer en entornos distintos me permitió observar cómo hay culturas donde no se idolatra al genio, sino al disciplinado, al que cumple, al que repite bien su trabajo todos los días, aunque nadie lo felicite. Ahí entendí que el talento sin constancia se vuelve arrogancia, y la arrogancia siempre termina cayendo. Muchos se excusan diciendo no soy bueno para esto, cuando en realidad lo que falta no es habilidad, es permanencia. Nadie es bueno al principio, todos lo somos después de repetir. La constancia es aceptar que al inicio serás torpe, lento y poco visible, pero aún así decidir continuar. Recuerdo personas que empezaron con menos recursos,
menos oportunidades y menos reconocimiento, pero tenían algo poderoso. No se detenían, no faltaban un día, no abandonaban cuando se cansaban, no negociaban con la excusa. Día tras día, ese esfuerzo silencioso fue construyendo algo que el talento solo no pudo lograr. El problema es que vivimos enamorados del resultado y aburridos del proceso. Queremos destacar sin repetir, sobresalir sin perseverar, llegar sin caminar, pero la constancia es humilde, no presume, no acelera, no se desespera. Es levantarte y hacer lo que debes incluso cuando no te sientes especial. El talento necesita motivación, la constancia no. La constancia trabaja con cansancio, con dudas y con silencio. Cuando alguien constante falla, aprende y sigue. Cuando alguien talentoso falla, muchas veces se rinde porque su identidad estaba en ser bueno, no en mejorar. La constancia te enseña algo más profundo: paciencia contigo mismo. Te permite crecer sin compararte, avanzar sin aplausos y confiar en el tiempo. He aprendido que las personas más estables no son las más brillantes, son las más fieles a su proceso. No hacen algo espectacular una vez, hacen algo correcto 1000 veces. El talento puede llamar la atención, pero la constancia construye respeto. Y cuando el respeto llega, no depende de la opinión ajena, nace de saber que no te rendiste. Si hoy eliges presentarte una vez más, intentar una vez más y mejorar un poco más, estás ganándole al talento que no persevera, porque al final no vence el que empieza mejor, vence el que no se detiene. El crecimiento real comienza el día en que dejamos de culpar a todo lo externo por lo que no hemos construido internamente. Culpar es cómodo porque protege el ego, pero también es una prisión silenciosa que impide avanzar. Durante muchos años observé cómo personas inteligentes, trabajadoras y llenas de potencial se quedaban estancadas, repitiendo la misma frase: si el país fuera distinto, si mi familia hubiera sido otra, si la economía ayudara más. Yo también pensé así alguna vez, hasta que entendí que mientras señalas afuera renuncias al control de tu vida. Cuando crecí entre dos culturas muy distintas, noté algo claro. Unas personas hablaban de problemas, otras hablaban de responsabilidades. No eran mejores, simplemente habían decidido asumir su parte. El momento en que una persona deja de culpar es incómodo porque ya no hay excusas donde esconderse, pero también es liberador porque recupera el poder de decidir. Culpar te hace víctima, asumir te hace protagonista. El crecimiento empieza cuando aceptas que quizá no fue tu culpa lo que te pasó, pero sí es tu responsabilidad lo que haces con eso. He visto jóvenes con pocas oportunidades construir caminos firmes porque dejaron de quejarse y empezaron a actuar con lo que tenían. No esperaron condiciones perfectas, se volvieron disciplinados en medio de la imperfección. Culpar desgasta energía, asumir la enfoca. Cada minuto que inviertes quejándote es un minuto que le robas a tu progreso. La responsabilidad no es castigo, es madurez. Cuando entiendes que nadie vendrá a rescatarte, despiertas. Y cuando despiertas, comienzas a ordenar tu vida, tus hábitos y tus decisiones. Muchas personas dicen querer cambiar, pero siguen repitiendo historias que justifican su estancamiento. Mientras sigas explicando por qué no puedes, seguirás sin poder. También aprendí que culpar se convierte en una costumbre peligrosa, porque anestesia la conciencia y normaliza la mediocridad. Cuando culpas, te convences de que no hay nada que puedas hacer, y esa idea lentamente apaga tu iniciativa. He conocido personas que, aún en contextos difíciles, decidieron responsabilizarse de su actitud diaria, de su forma de hablar, de cómo usan su tiempo, y eso cambió su destino. No esperaron justicia perfecta, crearon orden personal. Asumir responsabilidad te obliga a mirarte sin máscaras, pero también te permite crecer con dignidad. El día que aceptas tu parte aunque duela, ese día comienza el crecimiento verdadero. La disciplina no es castigo ni rigidez. Es una forma profunda de amor propio que se expresa en acciones diarias. Durante mucho tiempo, creí que quererme significaba consentirme, evitar el esfuerzo o justificar mis fallas. Pero la vida me mostró lo contrario. Cuando realmente te respetas, haces lo que te conviene, no solo lo que te apetece. La disciplina es decirte la verdad aunque incomode, es levantarte
cuando sabes que quedarte acostado te aleja de quien quieres ser. He visto personas decir que se aman, pero se abandonan todos los días en sus hábitos, en su palabra y en sus decisiones. Eso no es amor, es indulgencia. El amor propio verdadero protege tu futuro, no solo tu comodidad presente. Aprendí observando culturas donde cumplir no depende del ánimo, sino del compromiso. Allí entendí que la disciplina no quita libertad, la crea. Cuando eres disciplinado con tu tiempo, con tu cuerpo y con tu mente, dejas de vivir apagando incendios y comienzas a construir estabilidad. La disciplina es llegar a tiempo aunque nadie te esté esperando, es entrenar aunque no haya aplausos, es estudiar aunque nadie lo note. Cada pequeño acto disciplinado es una promesa cumplida contigo mismo, y cada promesa cumplida fortalece tu identidad. Recuerdo momentos en los que no tenía ganas de continuar, pero entendí que el respeto propio no se negocia con la pereza. La disciplina no siempre se siente bien, pero siempre hace bien. Cuando comes mejor, cuando descansas, cuando trabajas con orden, no lo haces por obligación, lo haces porque te importas. El problema es que confundimos amor propio con placer inmediato, cuando en realidad muchas veces el amor se demuestra con límites. Un padre que ama, corrige, no abandona. De la misma manera, cuando te amas, te corriges. La disciplina es ese límite que te dices a tiempo para no lamentarte después. No es perfección, es coherencia. Fallarás, pero vuelves. Te cansarás, pero sigues. Cada vez que eliges disciplina sobre excusa, tu autoestima crece sin que te des cuenta. No necesitas motivación constante. Necesitas decisiones firmes. La disciplina es silenciosa, pero transforma. Cuando miras atrás y ves que no te rendiste, entiendes que cuidarte fue la mejor decisión. Amarte es exigirte lo necesario para no traicionarte. Y cuando haces de esa exigencia un hábito, tu vida empieza a ordenarse de manera natural. Duermes mejor, piensas con más claridad y actúas con menos culpa. La disciplina elimina el caos interno porque establece prioridades claras. No haces todo, haces lo correcto. Y eso, con el tiempo, te da paz. Porque la paz no nace de evitar el esfuerzo, nace de saber que estás haciendo lo que debes. Ese es el tipo de amor propio que sostiene una vida firme. Cuando eliges disciplinarte, eliges respetarte incluso cuando nadie te observa. Ese respeto construye carácter y el carácter define tu destino. Por eso, cuídate haciendo lo difícil hoy para no sufrir lo evitable mañana. Porque quien se ama de verdad se sostiene incluso en los días más difíciles. Siempre he aprendido a lo largo de mi vida que tener buenas intenciones no cambia nada si no se traducen en hábitos diarios. Todos queremos mejorar. Todos soñamos con ser mejores personas, más productivos, más disciplinados. Pero la intención sin acción es como un río seco. Parece prometedor, pero no mueve nada. Recuerdo cuando intentaba cambiar mi vida solo con entusiasmo. Me decía a mí mismo, mañana sí entrenaré, mañana sí estudiaré, mañana sí seré mejor, pero esos mañanas nunca llegaban. Solo cuando empecé a construir hábitos concretos, aunque fueran pequeños, entendí la diferencia. Los hábitos son como ladrillos. Cada día pones uno y con el tiempo tienes una muralla que protege tu destino. No importa cuán pequeña sea la acción, lo que importa es su repetición constante. Por ejemplo, durante mis estudios no podía aprender grandes cantidades de memoria de golpe, pero leía y revisaba un poco cada día, sin falta. Con el tiempo, lo que parecía imposible se volvió natural. Eso es el poder del hábito. Los hábitos no dependen de la motivación, que es volátil. Dependen de la consistencia, que es silenciosa y firme. Cuando una acción se repite, deja de ser esfuerzo y se convierte en parte de quien eres. Comer bien, levantarte temprano, meditar, entrenar, estudiar, no lo haces una vez por impulso. Lo haces todos los días porque forma parte de tu identidad. Y esa identidad es la que termina dictando tu destino. He visto personas con talento que se pierden porque no construyen hábitos y he visto personas con menos recursos que logran más porque nunca fallan en sus rutinas,
porque saben que el éxito se construye día a día, no en explosiones de intención. Lo mismo aplica a la mente. Si quieres ser alguien enfocado, necesitas entrenarla todos los días, no solo desearlo. Cada vez que eliges repetición sobre emoción, estás entrenando a tu mente para obedecer tu propósito. Incluso los días en que no tienes ganas, cada pequeño hábito cuenta, porque el destino se construye acumulando acciones, no acumulando promesas. Una decisión tomada una vez se olvida. Un hábito practicado todos los días transforma. Y esa transformación no es inmediata ni espectacular, pero es firme e imparable. Por eso te digo que no te enfoques en lo que planeas hacer, enfócate en lo que haces realmente, porque eso es lo que construye tu mañana. Los hábitos silenciosos, invisibles, cotidianos, son los que al final definen quién eres y a dónde llegas. No subestimes la fuerza de lo pequeño repetido. Lo que hagas cada día, aunque parezca insignificante, está escribiendo tu historia, moldeando tu carácter y diseñando tu destino. El destino no espera intenciones, espera acción. He aprendido que la paciencia no es simplemente esperar, es comprender que cada proceso tiene su tiempo y que la prisa es enemiga del crecimiento real. Cuando era más joven, siempre quería resultados inmediatos. Quería aprender rápido, mejorar rápido, cambiar rápido. Me frustraba cuando las cosas no salían como esperaba y muchas veces abandonaba antes de tiempo. Fue un error que me costó experiencias valiosas y tiempo perdido. Con el tiempo entendí que la paciencia no es pasividad, sino una estrategia consciente. Es reconocer que cada paso, aunque pequeño y lento, tiene un propósito y se acumula en el tiempo. La mente que sabe esperar también observa, analiza y aprende mientras los demás se desesperan. Aprendí esto durante mis entrenamientos diarios. Los progresos no se ven en un día ni en una semana, pero con constancia, el cuerpo y la mente evolucionan de manera que antes parecía imposible. La paciencia permite resistir la tentación de abandonar por impulso, de buscar atajos que solo ofrecen resultados superficiales. Es un tipo de inteligencia porque distingue lo urgente de lo importante y prioriza lo que realmente construye un futuro sólido. También la descubrí en los momentos difíciles de mi vida personal, cuando enfrentar obstáculos y aprender a tolerar el malestar se convirtió en la única forma de avanzar. Cada desafío que parecía insoportable se transformaba en lección, pero solo si podía esperar, observar y actuar con claridad. La paciencia enseña a confiar en el proceso, a reconocer que todo lo que merece la pena requiere tiempo y esfuerzo constante. Nos protege de decisiones precipitadas y de errores que nacen de la impaciencia. Además, desarrolla resiliencia, porque cada instante de espera nos fortalece internamente. Comprendí que los hombres que se desesperan por resultados inmediatos rara vez alcanzan lo que desean. En cambio, quienes dominan la paciencia construyen una vida estable, logran objetivos que otros abandonan y desarrollan un carácter sólido. La paciencia permite también valorar lo que se tiene, aprender a disfrutar del camino y entender que cada pequeña victoria diaria, aunque invisible al principio, es la base de algo grande. Es un acto de respeto hacia uno mismo, reconocer que el tiempo y el esfuerzo son aliados y que nada se pierde si se mantiene el rumbo. En mi experiencia, la paciencia no es solo esperar sin actuar, sino actuar de manera constante, inteligente y firme, con la confianza de que cada esfuerzo cuenta. Es la clave para convertir la constancia en resultados, la disciplina en logros y los pequeños pasos en una transformación profunda. La paciencia no es debilidad, es la fuerza silenciosa que construye todo lo que realmente importa. He comprendido que el progreso no solo se mide por la cantidad de acciones que realizamos, sino por la calidad con la que las ejecutamos. Y la calidad depende directamente del control emocional. Durante muchos años, dejé que mi temperamento decidiera mis pasos. Me frustraba, reaccionaba de manera impulsiva y a menudo tomaba decisiones de las que luego me arrepentía. Creía que el esfuerzo físico o mental era suficiente, pero descubrí que sin la calma interna todo se desmorona. El control emocional no significa reprimir lo que sentimos, sino aprender a observar nuestras emociones, entender su origen y decidir conscientemente cómo actuar ante ellas. Recuerdo momentos en los que un comentario o una situación aparentemente pequeña amenazaba con sacarme de foco. Antes reaccionaba de inmediato,
a veces con palabras duras o decisiones precipitadas. Hoy, en cambio, respiro, pienso y evalúo. ¿Esta reacción me acerca o me aleja de mi meta? Esa pausa, aunque breve, cambia todo. Cada situación difícil es una oportunidad para entrenar la mente y fortalecer el carácter. Si permitimos que la ira, la frustración o el miedo controlen nuestras acciones, nuestros hábitos se debilitan y nuestro progreso se detiene. Pero cuando dominamos nuestras respuestas, cada desafío se convierte en un escalón, no en un obstáculo. Aprender esto fue clave en mis entrenamientos diarios y en mis estudios personales. Cuando enfrentaba momentos de fatiga extrema, dolor físico o crítica de otros, mantener la calma me permitía tomar mejores decisiones y continuar sin perder foco. Con el tiempo, noté que quienes no dominan sus emociones gastan energía innecesaria peleando con el mundo exterior, mientras que quienes aprenden a canalizarlas aprovechan cada situación para crecer. El control emocional también implica gestionar la ansiedad y la impaciencia. La sociedad nos empuja a querer todo rápido, resultados inmediatos, reconocimientos instantáneos, gratificación al instante. Pero el progreso verdadero requiere constancia, y solo quienes dominan sus emociones pueden sostener la constancia cuando la motivación flaquea. En mi experiencia, esto se refleja incluso en hábitos simples: entrenar, estudiar o meditar cuando no apetece, resistir la tentación de procrastinar, mantener la disciplina frente a distracciones. Cada acción realizada con calma y enfoque multiplica sus efectos. Además, el control emocional fortalece nuestras relaciones y nuestro entorno. Quien no puede gestionar sus emociones suele generar conflictos y entornos tóxicos, mientras que quien lo logra construye redes de apoyo, confianza y respeto. Finalmente comprendí que el autocontrol no es frío ni distante, es libertad. Quien controla sus emociones no depende del caos externo, no se deja arrastrar por la opinión ajena ni por la adversidad. Esa libertad interna se convierte en progreso tangible, porque nos permite actuar con claridad, constancia y propósito. El control emocional no es un lujo, es una herramienta indispensable para evolucionar. Desde muy joven comprendí que no importaba cuánto esfuerzo pusiera o cuántos logros alcanzara, siempre había alguien que sabía más, alguien que podía enseñarme algo nuevo. La humildad no es una debilidad, es la capacidad de reconocer que nuestro conocimiento siempre es incompleto y que cada persona y experiencia tiene algo valioso que ofrecer. Recuerdo los primeros años de mi carrera cuando creía que podía resolver todo por mí mismo. Intentaba enfrentar cada desafío solo, convencido de que demostrar fuerza era lo más importante. Pero pronto descubrí que esa mentalidad me aislaba y limitaba mi crecimiento. Comencé a escuchar más, a preguntar sin temor a parecer ignorante y a aceptar consejos sin juzgar. Cada conversación, cada crítica constructiva y cada enseñanza inesperada se convirtieron en piedras fundamentales para mi desarrollo. La humildad me enseñó que el aprendizaje no termina nunca. Cada día es una oportunidad para mejorar y cada error es una lección disfrazada. Incluso en momentos de éxito mantuve la disciplina de observar y aprender. Cada persona con la que interactúo tiene una perspectiva única y si cierro la mente creyendo que ya lo sé todo, pierdo la posibilidad de evolucionar. Por ejemplo, cuando entrenaba y veía a alguien más avanzado que yo en técnicas de respiración o resistencia, en lugar de compararme o sentir envidia, observaba y analizaba con atención. Esa actitud me permitió incorporar conocimientos que nunca hubiera descubierto por mi cuenta. La humildad también se refleja en cómo recibimos retroalimentación. Durante mucho tiempo evitaba la crítica por miedo a sentirme inferior. Con el tiempo comprendí que la retroalimentación, aunque incomoda, es una de las herramientas más poderosas para crecer. Aprender a recibirla sin ego, a escuchar antes de reaccionar, me abrió caminos que antes estaban cerrados. Además, ser humilde no significa subestimarse, significa reconocer nuestras fortalezas mientras mantenemos los pies en la tierra y la mente abierta. Es la capacidad de actuar con confianza sin arrogancia, de liderar sin imponer y de enseñar sin sentir superioridad. La verdadera humildad convierte cada día en una escuela y cada persona en un maestro. Incluso los errores de otros se vuelven lecciones si los vemos con perspectiva y sin juicio. En mi vida, los momentos más importantes de aprendizaje llegaron cuando dejé de sentir que tenía que demostrar algo
y comencé a absorber todo lo que el entorno ofrecía. Comprendí que la arrogancia cierra puertas, mientras que la humildad las mantiene abiertas, y que el verdadero crecimiento no se mide por logros visibles, sino por la capacidad de seguir aprendiendo, adaptándose y mejorando constantemente. Mantener la humildad nos protege del estancamiento y nos empuja a buscar conocimiento, incluso cuando creemos saber suficiente. La humildad no es pasiva, es el combustible silencioso que mantiene vivo el camino del aprendizaje. Cuando reflexiono sobre la vida y los objetivos que realmente transforman, me doy cuenta de que el secreto no está en la velocidad ni en los resultados inmediatos, sino en la capacidad de pensar a largo plazo. Vivimos en una época donde todo parece instantáneo. Resultados rápidos, gratificación inmediata, comparaciones constantes con lo que otros logran en minutos o días, pero la verdadera fuerza, la que te hace imparable, surge cuando aprendes a mirar más allá del momento presente, cuando cada decisión, por pequeña que parezca, se alinea con un propósito mayor. Recuerdo cuando comencé a entrenar de manera seria. Los resultados visibles tardaron meses, incluso años, en aparecer. Hubo momentos en los que podía rendirme, donde los avances eran tan lentos que parecía que todo esfuerzo era en vano. Sin embargo, mantener la visión a largo plazo me permitió continuar, incluso cuando la motivación inicial disminuía. Cada hábito diario, cada repetición y cada sacrificio que hice se convirtieron en cimientos invisibles para un futuro que aún no podía ver con claridad. Pensar a largo plazo significa aceptar la paciencia como compañera y la constancia como regla. Implica entender que cada pequeño paso se suma y que los errores o retrocesos no son fracasos, sino ajustes en el camino hacia algo más grande. Una vez comprendí esto, mi manera de enfrentar desafíos cambió radicalmente. Ya no me desesperaba por resultados inmediatos. Cada acción se convirtió en inversión y cada esfuerzo en una semilla que tarde o temprano daría fruto. También entendí que pensar a largo plazo requiere disciplina emocional. No se trata solo de planificación estratégica, sino de cultivar resiliencia frente a la frustración, de aprender a mantener la calma cuando los demás buscan atajos o se rinden ante el primer obstáculo. En mi vida, los proyectos más importantes, los objetivos más significativos nunca fueron los que llegaron rápido, sino los que se construyeron con paciencia, visión y constancia. Cuando empecé a aplicar esta perspectiva, incluso situaciones que antes me parecían imposibles comenzaron a transformarse en oportunidades. Cada sacrificio diario se volvió menos doloroso porque sabía que formaba parte de un todo mayor. La visión a largo plazo te permite medir el éxito de manera diferente, no por el reconocimiento inmediato, sino por la evolución constante y la capacidad de superar desafíos sin perder el rumbo. Esta mentalidad cambia todo. Te hace imparable porque ya no dependes de la aprobación externa ni de la gratificación instantánea. Cada paso, por pequeño que sea, te acerca a una versión de ti más fuerte, más sabia y más preparada. Pensar en el futuro te da perspectiva, te fortalece frente a la adversidad y transforma la paciencia en un arma silenciosa. Cuando comprendes esto, la vida deja de ser un juego de resultados inmediatos y se convierte en un proceso de crecimiento imparable. Cuando hablo de crecimiento, no me refiero a un objetivo puntual que alcanzas y luego celebras. Hablo de algo mucho más profundo, algo que se convierte en la forma en la que respiras, en la manera en la que enfrentas cada día. El crecimiento verdadero no se mide solo en logros visibles o títulos obtenidos, sino en la transformación silenciosa que ocurre en tu mente y en tus hábitos, en cómo aprendes a lidiar con tus errores, en cómo reaccionas ante la adversidad y en cómo te reinventas constantemente. Recuerdo los primeros años de mi vida profesional cuando buscaba resultados rápidos y medía mi valor por lo que otros podían ver en mí. Cada caída me parecía un fracaso absoluto, cada tropiezo un obstáculo imposible de superar. Con el tiempo entendí que esa forma de pensar era limitada. El crecimiento no es un evento aislado, es un estilo de vida que requiere constancia, disciplina y humildad. Significa levantarte incluso cuando no tienes ganas, estudiar incluso cuando nadie te observa, mejorar aunque nadie lo note y reconocer que cada día es una oportunidad de superarte, aunque los cambios sean mínimos. Aprender a leer, a escuchar, a reflexionar sobre tus propias decisiones,
a enfrentarte a tu ego, a aceptar críticas, incluso a decir no sé cuando no tienes la respuesta, son manifestaciones de este estilo de vida. Cuando empecé a aplicarlo, comprendí que no hay días perfectos ni fracasos absolutos, solo lecciones continuas que te enseñan a ser mejor versión de ti mismo. Mi disciplina no era para impresionar a otros, sino para demostrarme que puedo ser constante con mis propios valores, que puedo respetar mi proceso, que puedo mantener el rumbo incluso en medio de la incertidumbre. Cada hábito que adopto, cada elección consciente que hago, se convierte en un ladrillo que construye mi identidad y moldea la vida que quiero vivir. Entender esto transforma por completo la manera en que abordamos nuestras metas. Dejan de ser presiones externas y se convierten en pasos naturales dentro de un camino que ya decidimos recorrer. Es vivir cada día con atención plena, con propósito, con ganas de aprender, con la disposición de enfrentar errores y corregirlos, sin desesperarnos por resultados inmediatos. Cuando internalizas que el crecimiento es un estilo de vida, dejas de compararte con otros, dejas de buscar atajos, dejas de medir tu valor en victorias momentáneas. En cambio, aprecias el proceso, te fortaleces en la constancia y te vuelves resiliente frente a cualquier adversidad. Este entendimiento cambia radicalmente tu relación con el tiempo, con el esfuerzo y con tus propios límites. El crecimiento deja de ser una meta que perseguir y se convierte en la manera en la que eliges vivir cada día. Ahora, quiero que escuches esto con atención. Todo lo que hemos hablado, todas estas ideas sobre disciplina, paciencia, constancia y crecimiento, no tienen valor si no decides aplicarlas hoy. No mañana, no cuando tengas tiempo, sino hoy, en este mismo instante. La vida no espera y el cambio verdadero solo llega cuando actúas, no cuando planeas infinitamente. Así que te invito a mirar tu rutina diaria, a identificar esos pequeños hábitos que pueden transformarte, a enfrentar esos miedos que has postergado y a comprometerte contigo mismo a mejorar, aunque sea un 1% cada día. Sí, solo un 1%, porque ese 1% sostenido se convierte en una fuerza imparable, en un camino que te llevará mucho más lejos de lo que imaginas. No subestimes el poder de la disciplina silenciosa, del esfuerzo constante, del amor propio que se refleja en tus acciones. Recuerda, tu entorno puede ser difícil, la vida puede ser injusta y las excusas serán abundantes, pero nada de eso importa si tú eliges ser responsable de tu propio crecimiento. Nadie puede hacerlo por ti y nadie lo hará a tu ritmo. Este es tu viaje, tu proceso y tu responsabilidad. Cada día que decides levantarte a pesar del cansancio, cada decisión consciente que tomas para mejorar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, te acerca a la versión de ti que siempre has deseado ser. El progreso no se mide por saltos dramáticos, sino por la constancia silenciosa, por esos pequeños pasos que otros no ven, pero que marcan la diferencia definitiva en tu vida. Quiero que hagas un compromiso aquí mismo. Identifica una acción concreta que puedas tomar hoy para mejorar, aunque sea mínima. Tal vez sea dedicar 15 minutos a leer algo que te inspire, tal vez sea reorganizar tu día para priorizar lo que realmente importa, tal vez sea corregir un error que llevas tiempo evitando. Sea lo que sea, hazlo ahora. Porque cada pequeña acción consciente construye hábitos y cada hábito construye tu destino. No dejes que las excusas te roben tu futuro. La vida recompensa a quienes se esfuerzan con constancia, con paciencia y con humildad. Y cuando sientas que los resultados tardan, que el camino es pesado, recuerda esto: cada paso cuenta, cada intento suma, cada decisión consciente te acerca a tu mejor versión. El crecimiento no es un destino, es un estilo de vida que solo tú puedes elegir adoptar. Nadie más puede vivir tu proceso, nadie más puede decidir tu compromiso contigo mismo. Sé valiente, sé disciplinado, sé constante y sobre todo sé consciente de que tu esfuerzo diario, por mínimo que parezca, es la semilla de un futuro extraordinario. Hoy elige crecer. Hoy elige mejorar. Hoy elige ser imparable. Este es tu momento, tu vida y tu responsabilidad. No esperes a que alguien te impulse, no busques atajos. Construye tu grandeza desde adentro, con paciencia, con humildad y con la certeza de que cada día que eliges mejorar,
aunque sea un 1%. Estás escribiendo la historia de tu éxito. El viaje comienza hoy y cada paso que das cuenta. No te detengas. Muchos hombres no se dan cuenta de que no están cansados, están abandonados por sí mismos. Yo lo vi de cerca. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía estar bien. Desde afuera, trabajo, responsabilidades, rutina cumplida, pero por dentro vivía agotado, sin fuerza, sin claridad. Me levantaba cansado y me acostaba cansado. Pensé que eso era madurar, pensé que así vivían todos. Hasta que entendí algo incómodo. No me faltaba tiempo, me faltaba energía. Y la energía no se pide, se construye. Hoy quiero mostrarte por qué tu cansancio no es normal y cómo puedes recuperarte antes de que tu cuerpo te cobre la factura. Durante mucho tiempo yo también creí que la energía era algo caprichoso, que había días buenos y días malos y que no había mucho que hacer al respecto. Me decía, hoy estoy cansado porque trabajé mucho, porque dormí poco, porque ya no tengo la misma edad. Y así, sin darme cuenta, empecé a normalizar el cansancio. Lo peligroso no es estar cansado un día, lo peligroso es acostumbrarte a vivir así. Porque cuando el agotamiento se vuelve rutina, dejas de cuestionarlo y empiezas a construir tu vida desde la fatiga. Yo lo viví. Había mañanas en las que despertaba sin fuerza, sin ganas, y aún así seguía adelante por inercia. Cumplía, sí, pero no rendía. Estaba presente, pero no estaba vivo del todo. Con el tiempo entendí algo que me incomodó profundamente. Mi falta de energía no era mala suerte, era falta de disciplina. No disciplina extrema, no sacrificios heroicos, sino disciplina básica. La disciplina de acostarme a la misma hora. La disciplina de comer mejor incluso cuando no tenía ganas. La disciplina de mover el cuerpo aunque la mente pidiera excusas. La disciplina de cuidar mi mente cuando nadie me veía. Porque la energía no aparece mágicamente cuando la necesitas. La energía responde a cómo te tratas todos los días, especialmente cuando no tienes motivación. Recuerdo una etapa en la que dependía del café para funcionar, no para rendir mejor, para simplemente existir. Y me decía que era normal, que todos lo hacían, pero no era normal. Era una señal de que mi sistema estaba desordenado. Empecé a hacer pequeños cambios. Nada espectacular, dormir un poco mejor, comer más limpio, caminar todos los días, respirar con conciencia. Y algo curioso pasó. Mi energía dejó de ser una montaña rusa. Dejé de tener picos y caídas. Me volví más estable, más claro, más presente. No porque mi vida fuera más fácil, sino porque mi cuerpo estaba mejor preparado. La disciplina diaria no es rigidez, es respeto. Es decirle a tu cuerpo, no te voy a abandonar. Es entender que lo que haces hoy, aunque parezca pequeño, se acumula. Un mal hábito no te destruye en un día, pero sí en 10 años. Y un buen hábito no te transforma en una semana, pero sí te rescata con el tiempo. Muchos hombres quieren energía inmediata, pero viven sin estructura. Quieren sentirse bien, pero toman decisiones que los desgastan. La energía no negocia, te devuelve exactamente lo que inviertes. Cuando un hombre se disciplina, no se vuelve esclavo, se vuelve libre. Libre del cansancio constante, libre de la niebla mental, libre de la dependencia externa. La disciplina diaria construye una energía silenciosa pero poderosa, una energía que no grita pero sostiene. Y cuando entiendes esto, dejas de preguntarte por qué estás cansado y empiezas a preguntarte qué estás haciendo cada día para fortalecerte. Porque al final, la energía no es un golpe de suerte, es el resultado inevitable de cómo decides vivir. Y esa decisión se toma hoy. Durante muchos años yo comí sin pensar. Comía cuando tenía hambre, cuando estaba estresado, cuando estaba cansado, cuando estaba frustrado. La comida no era alimento, era refugio. Era una pausa emocional. Y en ese momento no lo veía como un problema porque parecía normal. Todo el mundo lo hacía. Comer rápido, comer cualquier cosa, comer hasta llenarse y seguir. Pero el cuerpo no se engaña. Puede tolerar mucho, pero no olvida nada. Y poco a poco empecé a sentirlo. Pesadez, inflamación, lentitud mental, cansancio después de comer. Yo creía que era normal sentir sueño después de almorzar, hasta que entendí que no era normal, era una señal. Un día me hice una pregunta incómoda.
¿Esto que estoy comiendo me está construyendo o solo me está calmando por unos minutos? Y esa pregunta lo cambió todo, porque entendí que muchas veces no comemos por hambre, comemos por ansiedad, por costumbre, por vacío, comemos para tapar algo que no queremos enfrentar. Y el problema es que el cuerpo paga la cuenta de esas decisiones emocionales. Yo empecé a observar cómo reaccionaba mi cuerpo a ciertos alimentos, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Cuando comía muy procesado me sentía lento, cuando abusaba del azúcar mi energía subía y luego caía de golpe. Cuando comía pesado en la noche dormía mal. El cuerpo siempre habla, pero pocos lo escuchan. Entonces cambié el enfoque. Dejé de comer para sentirme lleno y empecé a comer para sentirme claro. No fue radical ni perfecto, fue consciente. Empecé a elegir alimentos más simples, más reales, a comer despacio, a respetar horarios, a preguntarme antes de comer si eso me iba a ayudar a pensar mejor, a moverme mejor, a vivir mejor. Y algo muy poderoso ocurrió. Mi mente se limpió. Ya no tenía esa neblina constante. Ya no necesitaba tanto café. Ya no me sentía esclavo de los antojos. Porque cuando alimentas bien al cuerpo, la ansiedad baja, el desorden se calma. Recuerdo que antes, después de comer, evitaba tareas importantes porque me sentía pesado. Hoy pasa lo contrario. Comer bien se volvió una herramienta de enfoque, de claridad mental, de estabilidad emocional. Entendí que la comida no solo afecta el cuerpo, afecta el carácter. Un cuerpo inflamado piensa peor. Un cuerpo saturado decide peor. Un cuerpo bien nutrido coopera contigo. Y no se trata de obsesión ni de perfección. Se trata de honestidad, de reconocer qué alimentos te apagan y cuáles te encienden, de dejar de castigarte con la comida y empezar a respetarte. Porque cuando comes para llenar vacíos, el vacío nunca se llena. Pero cuando comes para nutrirte, todo empieza a ordenarse. La claridad vuelve, la energía se estabiliza y recuperas el control desde adentro. Durante mucho tiempo yo pensé que descansar era perder el tiempo. Crecí con la idea de que el que duerme mucho es flojo y el que se exige hasta el límite es fuerte. Así que me acostumbré a dormir poco, a estar siempre ocupado, a llevar el cansancio como una medalla. Decía que estaba cansado pero orgulloso. Y sin darme cuenta empecé a confundir sacrificio con descuido. Al principio parecía que funcionaba. Cumplía, avanzaba, resolvía, pero poco a poco algo empezó a romperse por dentro. Perdí enfoque, me volví más irritable, mi paciencia se acortó y mi creatividad desapareció. Yo seguí avanzando, sí, pero cada vez con menos claridad. Hubo un momento muy claro para mí. Estaba trabajando, tenía que tomar una decisión importante y mi mente simplemente no respondía. No era falta de capacidad, era agotamiento. Ahí entendí algo que me golpeó fuerte. Un hombre cansado no piensa bien y un hombre que no piensa bien toma malas decisiones. Y esas decisiones cuestan años. Desde ese día dejé de ver el descanso como un lujo y empecé a verlo como una estrategia. No para hacer menos, sino para hacer mejor. Empecé por lo básico: dormir a la misma hora, apagar pantallas antes de acostarme, crear una rutina que le dijera a mi cuerpo que era momento de bajar el ritmo. Y los resultados fueron inmediatos. Me levantaba con más claridad, mi energía duraba más durante el día, dejé de reaccionar impulsivamente, no porque mi vida fuera más fácil, sino porque mi sistema estaba más estable. El descanso no solo repara el cuerpo, ordena la mente, te devuelve el control. También entendí que descansar no es solo dormir, es saber pausar, es aprender a decir basta antes de colapsar. Empecé a tomar pequeños descansos conscientes durante el día, 5 minutos de silencio, una caminata corta, respirar profundo, y esos pequeños espacios evitaron grandes desgastes, porque cuando no paras por decisión, paras por obligación. El cuerpo siempre cobra lo que le debes. Muchos hombres dicen que no pueden descansar porque tienen responsabilidades. Pero la verdad es que un hombre agotado se vuelve una responsabilidad para todos, para su familia, para su trabajo, para sí mismo. Descansar no te hace débil, te hace confiable. Te convierte en alguien que puede sostener lo que construye.
porque no puedes liderar si estás colapsado por dentro. No puedes ser disciplinado si tu sistema está roto. Cuando empecé a honrar el descanso, mi rendimiento mejoró sin esforzarme más, pensaba mejor, reaccionaba mejor, vivía mejor. Entendí que el descanso no te quita tiempo, te devuelve vida. Y cuando un hombre aprende a recargarse con intención, deja de sobrevivir y empieza a construir con fuerza real. Hubo una etapa en mi vida en la que mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente iba a 1000 por hora. Pasaba horas sentado, trabajando, pensando, resolviendo, y al final del día me sentía agotado sin haber usado el cuerpo. Me dolía la espalda, el cuello estaba tenso, la respiración corta, y aún así me decía que estaba bien, que eso era parte del ritmo normal de la vida adulta, pero no lo era. Estaba acumulando energía sin salida, y la energía que no se mueve se pudre, se convierte en tensión, en irritabilidad, en cansancio mental. Yo no estaba cansado por hacer demasiado, estaba cansado por no moverme. Durante mucho tiempo asocié el ejercicio con castigo, con obligación, con algo que se hace solo para bajar de peso o verse mejor. Y esa idea me alejaba del movimiento, lo postergaba. Esperaba tener ganas, tiempo, motivación, hasta que entendí algo simple pero incómodo. El cuerpo no se activa después de sentir energía. Siente energía después de activarse. El movimiento no es consecuencia, es causa. El día que entendí eso, dejé de negociar conmigo mismo, empecé pequeño. Caminatas diarias, aunque fueran cortas. Algunos ejercicios básicos en casa. Estiramientos conscientes al despertar. Nada extremo, nada heroico, pero constante. Y mi cuerpo respondió de inmediato. Dormía mejor, mi mente estaba más clara, mi humor cambió. Empecé a reaccionar con menos tensión ante los problemas, porque el movimiento libera lo que se queda atrapado, libera estrés, libera emociones, libera pensamientos que no necesitan quedarse contigo. Recuerdo días en los que me sentía bloqueado mentalmente, sin ideas, sin claridad. Antes me quedaba sentado esperando que la mente reaccionara. Ahora sé que cuando la mente se traba, el cuerpo tiene que moverse. Salgo a caminar, respiro, activo la sangre y la claridad vuelve. No es magia, es biología. El cerebro necesita oxígeno, circulación, ritmo. Un cuerpo rígido crea pensamientos rígidos. Un cuerpo en movimiento crea soluciones. Moverse todos los días no es entrenar como atleta. Es respetar el diseño del cuerpo. Es decirle, no te voy a abandonar en una silla. Es usar el movimiento como higiene emocional. Hay tensiones que no se resuelven pensando, se resuelven moviéndose. Hay estrés que no se habla, se suda. Y cuando entiendes eso, el movimiento deja de ser una tarea más y se vuelve una herramienta de equilibrio. Muchos hombres dicen que no tienen energía para moverse, pero la verdad es que no se mueven y por eso no tienen energía. Es un círculo vicioso que solo se rompe con acción. No esperes motivación, no esperes ganas, muévete como acto de liderazgo personal. Porque cada vez que activas tu cuerpo, le recuerdas quién manda, y un hombre que domina su cuerpo empieza a recuperar su energía, su claridad y su fuerza desde adentro. Durante años yo separé la mente del cuerpo, creía que podía pensar de cualquier manera y aún así mantenerme fuerte, sano, estable. Pensaba que el estrés era solo mental, que las preocupaciones se quedaban en la cabeza y que el cuerpo no se enteraba. Estaba equivocado. El cuerpo escucha todo, cada pensamiento que repites, cada frase con la que te hablas, cada emoción que reprimes. Todo eso se traduce en química, en tensión, en inflamación. Yo empecé a notarlo cuando, aún comiendo mejor y descansando más, seguía sintiéndome pesado por dentro. Algo no estaba cerrando. Me di cuenta de que mi diálogo interno era duro, exigente, castigador. Me hablaba con frases como no es suficiente, vas tarde, siempre falta algo. Y aunque esas palabras parecían inofensivas, mi cuerpo las tomaba como órdenes.
Vivía en alerta constante, hombros tensos, respiración corta, sueño ligero. No estaba en peligro, pero mi cuerpo creía que sí. Y un cuerpo que cree que está en peligro no se repara, se defiende. Ahí entendí que lo que piensas se convierte en biología. Empecé a hacer algo muy simple, pero muy incómodo. Escucharme. Prestar atención a cómo me hablaba cuando cometía un error, cuando me sentía cansado, cuando algo no salía como esperaba. Y noté que muchas veces era más duro conmigo que con cualquier otra persona. Decidí cambiar eso. No con frases vacías, sino con respeto. Cambié el no puedo por voy paso a paso. El esto me está matando por esto es retador, pero puedo manejarlo. Y algo curioso pasó. Mi cuerpo empezó a relajarse. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Tenía más paciencia. No porque la vida fuera distinta, sino porque yo ya no estaba atacándome por dentro. También entendí que las emociones no expresadas se almacenan. Cuando no dices lo que sientes, el cuerpo lo guarda. En el cuello, en el estómago, en la espalda. Empecé a escribir, a sacar lo que tenía dentro, a respirar cuando me sentía sobrepasado, a darme permiso de pausar sin culpa. Y cada vez que lo hacía, sentía alivio físico real. Porque el cuerpo necesita coherencia. Necesita que lo que piensas, sientes y haces esté alineado. Muchos hombres buscan suplementos, rutinas, soluciones externas para tener energía, pero siguen viviendo con la mente llena de ruido, de culpa, de exigencia excesiva. Así no hay cuerpo que aguante. Si quieres salud real, tienes que limpiar tu diálogo interno. Tienes que tratarte como tratarías a alguien que amas. Porque un cuerpo atacado desde dentro nunca rinde al máximo. Cuando ordenas tu mente, tu cuerpo coopera. Cuando te hablas con respeto, tu sistema se calma. Y cuando hay calma, hay energía. Porque la verdadera fuerza no nace de la presión constante, nace de la claridad interior. Y esa claridad empieza con lo que decides pensar cada día. Durante mucho tiempo yo pensé que el entorno no importaba tanto, que mientras yo fuera fuerte por dentro, podía soportar cualquier ambiente. Ruido, desorden, conversaciones negativas, noticias cargadas de miedo, personas que siempre se quejaban. Me decía que no me afectaba, que yo podía con eso. Pero el cuerpo no miente. Aunque la mente se convenza, el sistema nervioso lo registra todo. Y poco a poco empecé a sentir un cansancio raro, una tensión constante, una dificultad para concentrarme. No era falta de disciplina, era exceso de contaminación invisible. Me di cuenta de algo muy claro. Así como no metes cualquier cosa a tu cuerpo, tampoco deberías meter cualquier cosa a tu mente. Cada sonido, cada imagen, cada conversación es un estímulo. Y los estímulos repetidos crean estados. Yo tenía la televisión encendida mientras trabajaba, escuchaba noticias todo el día, permitía charlas cargadas de queja y drama, nada parecía grave por separado, pero juntos formaban un ambiente que drenaba mi energía sin darme cuenta. Vivía reaccionando en lugar de decidir. Entonces tomé una decisión consciente: limpiar mi entorno. Empecé por lo simple: silenciar lo que no me aportaba, elegir música que me calmara o me elevara, ordenar mi espacio físico, un escritorio limpio, una habitación ventilada, menos ruido visual, y el cambio fue inmediato. Mi mente se volvió más clara, mi cuerpo más relajado, empecé a pensar mejor sin hacer más esfuerzo. Porque el entorno es como el suelo donde pisas. Si está lleno de obstáculos, caminas tenso. Si está limpio, avanzas con fluidez. También tuve que tomar decisiones más difíciles, poner límites, dejar de participar en conversaciones que solo giraban en torno a quejas, enfermedades, fracasos, alejarme, aunque fuera emocionalmente, de personas que siempre drenaban, no por soberbia, sino por salud. Porque entendí que proteger mi energía no era egoísmo, era responsabilidad. Un hombre que quiere construir algo sólido no puede vivir en un ambiente que lo debilita. Muchos hombres intentan cambiar hábitos, mejorar su cuerpo, fortalecer su mente, pero siguen rodeados de estímulos que los apagan. Y luego se preguntan por qué no avanzan. El entorno siempre gana, siempre.
No importa cuánta fuerza de voluntad tengas, si vives en un ambiente caótico, tarde o temprano te arrastra. Por eso proteger tu entorno es una forma de autocuidado profundo. No se trata de aislarte del mundo, se trata de elegir con intención, elegir qué escuchas, qué ves, a quién le das acceso a tu tiempo y a tu mente. Porque cada elección suma o resta energía. Y cuando empiezas a cuidar tu entorno, algo poderoso ocurre. La vida se vuelve más liviana. No porque no haya problemas, sino porque no estás cargando ruido innecesario. Un entorno alineado no te exige más fuerza, te la devuelve, te sostiene, te ordena. Y cuando tu entorno deja de atacarte, tu cuerpo por fin puede descansar y tu energía empieza a crecer sin lucha. Hubo una etapa en mi vida en la que estaba ocupado todo el tiempo. Mi agenda estaba llena, mis días saturados, mis horas comprometidas. Desde afuera parecía productivo, responsable e incluso exitoso. Pero por dentro me sentía vacío, cansado, desconectado. Hacía muchas cosas, pero pocas me llenaban. Y eso me confundía porque siempre nos enseñaron que estar ocupados es señal de avance, que mientras más hagas, más vales. Pero el cuerpo no entiende de agendas, entiende de sentido. Y cuando no hay sentido, la energía se fuga. Yo cumplía con todo, pero nada me recargaba. Terminaba el día exhausto no porque hubiera dado lo mejor de mí, sino porque estaba disperso, saltando de tarea en tarea, sin dirección clara. Un día me hice una pregunta incómoda. ¿Esto que hago todos los días está construyendo la vida que quiero o solo me mantiene ocupado? Y la respuesta no fue fácil de aceptar. Muchas de las cosas que llenaban mi tiempo no estaban alineadas conmigo. Eran compromisos asumidos por inercia, por miedo a decir no, por costumbre. Ahí entendí que estar ocupado no es lo mismo que estar alineado. Puedes moverte mucho y no avanzar. Puedes hacer 1000 cosas y aún así sentirte estancado, porque la energía verdadera aparece cuando lo que haces tiene coherencia con lo que eres y con lo que quieres construir. Cuando hay alineación, el esfuerzo pesa menos. El cansancio no desaparece, pero se vuelve soportable, incluso satisfactorio. Empecé a filtrar mis días, a preguntarme antes de aceptar algo, ¿esto suma o resta? ¿Esto me acerca o me aleja? Empecé a decir no sin culpa, a dejar espacios vacíos en mi agenda. Y esos espacios, lejos de ser pérdida de tiempo, se convirtieron en lugares de claridad. Pensaba mejor, decidía mejor, respiraba mejor. Mi energía dejó de dispersarse. Recuerdo que antes terminaba la semana agotado y sin recordar qué había hecho realmente. Hoy, aunque haga menos cosas, siento que avanzo más, porque cuando estás alineado, tu energía va en una sola dirección. No se fragmenta, no se desperdicia. Un día alineado vale más que una semana ocupada. Muchos hombres están exhaustos no porque trabajen demasiado, sino porque trabajan en cosas que no les importan, con personas que no los representan, en caminos que no eligieron conscientemente. Y eso desgasta el alma. El cuerpo lo siente. La motivación se apaga, no por debilidad, sino por falta de congruencia. Vivir alineado es un acto de valentía. Implica soltar lo innecesario, incomodar a otros, redefinir prioridades, pero la recompensa es inmensa. Recuperas energía sin buscarla, recuperas enfoque, recuperas presencia. Porque cuando tu vida deja de ser una lista de pendientes y se convierte en una expresión de quién eres, la energía deja de escaparse y empieza a sostenerte con fuerza real. Durante muchos años respiré sin darme cuenta de que respiraba mal, como casi todos. Respiraba rápido, superficial, apurado, como si siempre estuviera llegando tarde a algo. Y así vivía también por dentro. Ansioso, reactivo, con la mente acelerada incluso cuando el cuerpo estaba quieto. Yo pensaba que eso era normal, que era parte del ritmo de la vida moderna, hasta que un día, en medio de una situación de mucha presión, sentí que perdía el control. No fue el problema lo que me desbordó, fue mi incapacidad de sostenerme internamente, y ahí entendí algo que nadie me había explicado antes.
El que no gobierna su respiración, no gobierna sus emociones. Empecé a observarme. Cada vez que me enojaba respiraba corto. Cada vez que me preocupaba contenía el aire. Cada vez que sentía miedo mi pecho se cerraba. Mi cuerpo estaba reaccionando antes que mi mente. Entonces decidí hacer algo simple pero poderoso. Volver consciente la respiración. No como técnica complicada, sino como ancla. En momentos de tensión aprendí a detenerme y respirar profundo, lento, completo. Inhalar por la nariz, exhalar largo. Al principio parecía demasiado básico para tener impacto, pero el cuerpo respondió de inmediato. Descubrí que una respiración profunda le dice al sistema nervioso, no hay peligro ahora. Y cuando el cuerpo deja de sentirse en amenaza, la mente se ordena sola. Empecé a usar la respiración antes de hablar en conversaciones difíciles, antes de tomar decisiones importantes, incluso antes de comer, y algo cambió. Dejé de reaccionar tanto, empecé a responder mejor, no porque fuera más inteligente, sino porque estaba más presente. Muchos hombres quieren controlar su carácter, su ansiedad, su estrés, pero lo intentan desde la cabeza. Y la cabeza no manda cuando el cuerpo está en alarma. La respiración es el puente, es el control remoto interno. Cuando respiras bien, te habitas. Cuando te habitas, te gobiernas. Yo vi cómo en días complicados, 5 respiraciones conscientes podían cambiar el rumbo completo de una jornada. No resolvían el problema, pero me devolvían el mando. También entendí que respiramos como vivimos. Si vives apurado, respiras apurado. Si vives tenso, respiras tenso. Pero la buena noticia es que también funciona al revés. Si cambias la respiración, cambias el estado. Y cuando cambias el estado, cambian las decisiones. La energía vuelve, porque ya no estás luchando contra ti mismo todo el día. Hoy, cuando siento que la energía baja, no siempre necesito café, motivación o descanso inmediato. A veces solo necesito volver a respirar bien, a ocupar mi espacio interno, a recordarle a mi cuerpo que estoy a salvo aquí y ahora. Porque un hombre que sabe respirar en medio del caos ya tiene medio camino ganado. Gobernar tu respiración es el primer acto silencioso de dominio personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo creía que debía aguantarlo todo. Personas difíciles, relaciones tensas, conversaciones cargadas de quejas, sarcasmo y conflicto. Pensaba que eso me hacía fuerte, maduro, resistente. Que si algo me desgastaba, el problema era mi sensibilidad. Pero el cuerpo empezó a decir otra cosa. Cada encuentro con ciertas personas me dejaba agotado, sin ganas, sin claridad. No era cansancio físico, era desgaste emocional. Y eso también roba energía vital. Un día entendí algo fundamental. No todas las personas que te rodean te acompañan. Algunas te consumen. No lo hacen siempre con mala intención. A veces son personas heridas, frustradas, acostumbradas a vivir en el drama, pero eso no las hace inofensivas. Cada conversación es un intercambio de energía, cada relación deja huella, y si te rodeas constantemente de tensión, tu sistema nervioso vive en alerta aunque tú sonrías. Empecé a observar con honestidad cómo me sentía después de ver a ciertas personas. No durante, sino después. Había personas con las que, aunque habláramos poco, yo salía liviano, con la mente clara. Y había otras con las que podía pasar horas, pero terminaba drenado, irritable, pesado. Ahí tomé una decisión importante. Empezar a elegir compañía con el mismo cuidado con el que elijo lo que como. No se trató de cortar a todos ni de juzgar a nadie. Se trató de priorizar la paz, de reducir la exposición a ambientes donde todo es queja, crítica o conflicto, de no engancharme en discusiones innecesarias, de entender que no tengo que salvar a nadie sacrificando mi salud. Empecé a poner límites, a veces con palabras, a veces con distancia, y sí, al principio incomoda, porque estamos acostumbrados a complacer, a quedarnos donde ya no estamos bien. Pero algo hermoso ocurrió cuando empecé a rodearme más de personas que transmiten calma, respeto, claridad. Mi energía subió sin esfuerzo. Dormía mejor, pensaba mejor, reía más, porque la paz también se contagia.
Así como el estrés se pega, la tranquilidad también. Un entorno humano sano regula tu cuerpo, no lo tensa. Muchos hombres se sienten agotados y no entienden por qué, cuando en realidad pasan gran parte de su tiempo defendiendo su energía de personas que la atacan constantemente. No es debilidad alejarte de lo que te desgasta, es sabiduría. No todas las batallas merecen tu presencia, no todas las conversaciones merecen tu atención. Rodéate de personas que te permitan ser tú sin estar a la defensiva. Personas con las que el silencio no incomoda. Personas que no te drenan con negatividad constante. Porque cuando estás en paz con quienes te rodean, tu cuerpo deja de estar en guerra. Y cuando el cuerpo deja de luchar, la energía vuelve sola. La calidad de tu energía depende en gran parte de la calidad de tu compañía. Durante muchos años fui excelente cuidando proyectos, responsabilidades y personas, pero muy descuidado conmigo. Si era trabajo, cumplía. Si alguien me necesitaba, estaba. Si había una meta externa, la perseguía. Pero cuando se trataba de mi cuerpo, mi descanso, mi equilibrio emocional, siempre quedaba para después. Me decía, cuando termine esto, cuando pase esta etapa, cuando tenga más tiempo, y ese después nunca llegaba. Hasta que el cuerpo empezó a pasar factura, no de golpe, sino en silencios. Cansancio constante, falta de motivación, una energía que ya no respondía igual. Ahí entendí algo que me dolió aceptar. Yo no me estaba tratando como alguien valioso, me trataba como un recurso explotable, como una máquina que debía rendir sin mantenimiento, y ningún proyecto sobrevive así. Si descuidas lo más importante, todo lo demás se cae tarde o temprano. Empecé a verme con otros ojos, a preguntarme, si yo fuera el proyecto más importante de mi vida, ¿cómo me trataría hoy? Un proyecto importante tiene planificación, cuidado, revisiones constantes, no se improvisa, no se abandona, no se maltrata. Entonces empecé por lo básico, dormir mejor, aunque eso implicara decir no a ciertas cosas. Comer con más conciencia, no lo que fuera rápido. Darme espacios de silencio. Dejar de hablarme con dureza cuando algo no salía perfecto. Porque también entendí que la forma en que te hablas es parte del trato que te das. Tratarte como tu proyecto más importante no es egoísmo, es responsabilidad. Porque cuando tú estás bien, todo a tu alrededor funciona mejor. Yo noté que cuando empecé a cuidarme, rendía más sin forzarme. Pensaba con más claridad, tenía más paciencia, más energía real. No esa energía artificial de la presión, sino una energía estable, confiable. Muchos hombres invierten tiempo, dinero y esfuerzo en cosas externas, esperando que eso algún día les devuelva bienestar. Pero el bienestar no se negocia a futuro, se construye ahora. No puedes postergar tu salud, tu descanso, tu equilibrio emocional y esperar resultados distintos. Nadie cuida lo que no valora. Y si no te valoras en lo cotidiano, tu cuerpo lo interpreta como abandono. Empecé a hacer algo simple pero poderoso. Tratarme con respeto, incluso en los días difíciles. No exigirme más cuando ya estaba agotado. No castigarme por errores. Ajustar el ritmo cuando era necesario. Como haría con cualquier proyecto importante que quiero que dure en el tiempo. Porque el objetivo no es solo avanzar rápido, sino llegar bien. Cuando te conviertes en tu proyecto más importante, la energía deja de escaparse en autosabotaje, en descuido, en culpa. Empieza a acumularse, a sostenerte, a crecer. Y entonces todo lo demás, trabajo, relaciones, metas, se ordena alrededor de esa base sólida. Si no te cuidas tú, nadie puede hacerlo por ti. Quiero que te lleves algo muy claro hoy. La salud y la energía no son un premio que la vida te da cuando todo está en orden. Son la base desde donde todo se ordena. No esperes a estar enfermo para escuchar a tu cuerpo. No esperes a estar agotado para darte permiso de parar. No esperes a perderlo todo para empezar a cuidarte. Porque el cuerpo siempre avisa, pero cuando deja de avisar, empieza a cobrar. No necesitas hacer cambios gigantes ni transformaciones imposibles. Necesitas decisiones pequeñas, sostenidas y conscientes. Dormir un poco mejor, comer con más respeto,
respirar cuando todo se acelera, moverte aunque no tengas ganas, elegir mejor tus pensamientos, tu entorno y tu compañía, tratarte con la dignidad que sí le das a las cosas importantes. Eso es madurez, eso es disciplina, eso es amor propio aplicado. La verdadera energía no grita, no se exhibe, no se presume. Se nota en la calma, en la claridad, en la constancia. Se nota cuando no vives reaccionando, sino decidiendo. Cuando no estás sobreviviendo, sino construyendo. Cuando tu cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en tu aliado, hoy no te vayas motivado. Vete comprometido. Porque la motivación se va, pero el compromiso se queda. Comprométete contigo, con tu salud, con tu energía, con la vida que quieres sostener en el tiempo. Nadie va a venir a rescatarte del cansancio que tú mismo produces. Nadie va a cuidar tu cuerpo mejor que tú. Nadie va a vivir por ti. Empieza hoy. No perfecto, pero consciente. No mañana, hoy. Porque cuando te haces responsable de tu energía, dejas de vivir a medias y empiezas a vivir con fuerza real.